Bienvenidas y bienvenidos a esta tertulia astrológica donde vamos a hablar de la soledad, de sentirnos solos, del dolor de la separación, de sentirnos aislados, sin sentirnos que alguien nos entiende, que nos comprende, ese anhelo que tenemos de compartirnos con otra persona y cómo en este siglo XXI, donde deberíamos ser más felices, justamente usando la tecnología, las redes sociales, nos sentimos mucho más aislados, mucho más separados, y esa ansiedad y este vacío nos moviliza a tratar de llenarnos. ¡Ah! Pero en realidad nos damos cuenta que entre más buscamos eso, más solos nos sentimos, más solitas nos sentimos. Y para poder hablar de este tema, que es la verdadera enfermedad del siglo XXI, cada vez la gente vive más sola, más separada, más aislada. Tengo aquí a un máster de peso mundial, de talla mundial. Tengo acá al gran Coldo. Déjame presentarte, Coldo. Coldo, astrólogo, cabalista, terapeuta floral, maestro de ciencias florales, terapeuta general. Coldo, querido, ¿qué te pasa a ti con la soledad? Primero, ¿cómo estás? ¿Y qué te trae a ti con el tema de la soledad? Bueno, pues un placer porque vengo desde mi soledad a encontrarme contigo y entonces al compartir esta fusión que en estas conversaciones tenemos, pues como que uno siente la calma que efectivamente yo creo que a todos y todas muchas veces nos abandona, ¿no? Cuando sentimos ese aislamiento, cuando no nos sentimos mirados, cuando no sabemos cómo estar, cuando no sabemos si somos importantes para los otros, cuando nos referenciamos un poco en quiénes somos para los otros, quizá cuando nos olvidamos de mirar quiénes somos nosotros en esa necesidad que tenemos de sentir un encuentro, un compartir, una validación, un reconocimiento de los otros, ¿no? Yo creo que, como decías, es algo que es muy difícil que alguien nos sienta por mucho, que es verdad que también podemos dar un significado diferente en un momento dado a la soledad como un territorio donde podamos encontrarnos con nosotros mismos como algo necesario también para poder brindarnos a armar, articular y configurar relaciones verdaderas. Pero ese vértigo, cuando uno siente que nadie le mira, cuando uno siente que nadie está pensando en él, cuando uno siente que aunque esté en un grupo, no tiene un lugar, es doloroso, ¿verdad? Y yo creo que es transversal. ¿Quién no? Por mucha conciencia que tengas en interpretar las cosas de otra manera, en entender que igual no es así como lo sientes, ¿quién no hace dolor con eso? ¿No te parece? ¿No te pasa a ti que es como en el fondo, cuando sentimos ese dolor de la soledad, es como cuando éramos niños, nos sentimos como la intemperie, ¿no? Necesitamos como que algo nos abrace y muchas veces entramos como en una búsqueda ansiosa de llenar de cosas o de llenar de gente nuestra vida para que no parezca todo eso, ¿no? Que estamos sintiendo en realidad. O nos aislamos y nos quedamos ahí encerrados en la victimización y el sufrimiento también. A ver, para mí el tema de la soledad es un tema fundamental en mi vida, fundamental. O sea, uno de los motivadores por los cuales yo comencé un proceso de sanación y búsqueda espiritual era porque me sentía súper solo. O sea, es un dolor terrible que yo lo tenía desde mi infancia. Y viendo mi carta natal se entiende, pero viéndolo desde mi infancia, mi niñez, mi adolescencia. O sea, la soledad y la angustia y la ansiedad de la soledad me dominaban profundamente. Pero también estoy súper contento porque en los últimos 7 años o 10 años, no sé, ha ido disminuyendo de ser un estado de soledad permanente que me generaba mucha ansiedad y mucha angustia. La sensación de soledad ha ido disminuyendo mucho dentro de mí, mucho dentro de mí. Y no tuvo que ver tanto con las relaciones externas, o sea, hubo un reflejo, pero más que nada, porque yo creo que para mí, la raíz de la soledad. Hoy en día lo complejizamos todo, porque por ejemplo el tema del amor es mucho más complejo, la soledad es mucho más complejo, pero en realidad no. Para mí las cosas son sencillas. Hay un punto raíz por el cual nosotros nos sentimos solas, solos. Y para mí tiene que ver con dos cosas principales. Si soy realmente, voy a la raíz.
Primero, hay una soledad espiritual, que desde un punto de vista astrológico tiene que ver con Quirón, con la herida transpersonal que todos tenemos con Quirón, que es encarnar en la tierra y perder, digo entre comillas, la conexión con la fuente, la conexión con la unidad, con la totalidad. Vendría siendo como la expulsión de Adán y Eva del paraíso. La sensación de separación espiritual es extremadamente dolorosa. Y vamos a ver que casi todos los mecanismos que tenemos de protegernos de esa sensación de aislamiento del ego, del yo individual, nos terminan separando más. Entonces, entre más tratamos de no sentir esa separación espiritual, más. Y para mí, eso ha sido muy importante. Pero también el segundo punto que ha sido muy importante para que la sensación de soledad disminuya es mirar a la persona dentro de mí que se siente sola. No es huir de la sensación de soledad, sino es mirar. Porque yo creo que la soledad la soledad para mí igual a desconexión. Me desconecté de mi ser, me desconecté de mi niña interna, de mi niño interno, de mi parte vulnerable o de la parte que no me gustaba dentro de mí y me aislé de mí mismo, me desconecté y creo que esa desconexión la lleno para afuera. Para mí el proceso de sanación ha ido trabajar mucho mi niño, conectar mucho conmigo, mucho enriquecer mi mundo interno y queriéndome y aceptándome como soy y ese trabajo ha ido disminuyendo la soledad. No sé cómo lo sientes tú. Hombre, pues siento que estás destacando algo que yo creo que es clave, ¿no? Porque cuando dices que se ha ido calmando esa sensación que en un momento dado tenías, fíjate cómo lo predicas o lo asocias inmediatamente a esa mayor conexión interior, ¿no? A ese encuentro contigo, ¿no? A esa escucha del corazón, a esa percepción de lo que tiene un sentido para ti como proceso, ¿no? Porque la soledad, yo lo que siento es que la referenciamos siempre en los otros, ¿no? Nosotros nos sentimos solos o no por lo común en función de si estamos o no rodeados por los otros, ¿no? O si hay otros en nuestra vida, o incluso ya ni siquiera otros, lo otro, ¿no? Porque muchas veces nos decimos, mi vida está vacía, no tiene dinámica, no me propone nada, nada me interesa, ¿no? Y eso también te lleva a una sensación de desactivación, de desconexión con la vida, ¿no? Y por tanto, ya sea porque uno siente que no arma relaciones poderosas, encuentros poderosos, o porque su vida no la siente repleta de dinámicas que le excitan y le motivan, acaba haciendo esa sensación de aislamiento y vacío, de padecimiento, cuando en realidad probablemente para situarnos en todos esos escenarios, con los otros, con nuestra vida, también es importante que veamos si estamos huyendo de esto que tú dices, de esa conexión con uno. Porque si no se hace ese movimiento interior, tú puedes estar rodeado de un montón de gente y sentirte solo. Puedes estar en pareja y sentirte sola, solo todo el rato. O sea, no se arregla con lo externo. O sea, lo externo Totalmente. ayuda, obviamente, pero no. Totalmente. Yo ahí astrológicamente veo mucho el eje Leo-Acuario, ¿no? Leo es como una soledad rodeada, ¿no? Llena de, concurrida, diríamos, llena de gente, ¿no? Porque como que Leo para brillar y para ponerse en el centro, estoy hablando de la limitación, ¿no? De la virtud de Leo, que es la Sí, sí, autoexplicación sí, sí, sí. del ser y tal. Es como que necesita esa centralidad, ¿no? Como que ser como un hijo del sol, brillar, ¿no? Y para eso necesita gente que le siga, gente que defienda lo que él defiende, que le otorgue una posición. Y Acuario es como la otra polaridad, ¿no? Que es una soledad solitaria, ¿no? Como que me meto en mí, pongo barreras, no comparto mi intimidad. Eh, como que me defiendo porque Leo te necesita y Acuario teme que le abandones, pero sea cual sea la manifestación polar, en realidad si no estás conectado contigo mismo, como tú acabas de decir, Pablo, estás solo, puedes estar rodeado de muchísima gente, pero en realidad no estás en conexión con la gente. De hecho, yo citaba a Leo y Leo en la limitación no busca verdaderamente una conexión con la gente, sino que lo que busca es seguidores, ¿no? Seguidores que le ensalcen, que le alaben, que le hagan la ola, que le sigan, ¿no? Entonces, esto va a con qué, ¿para qué nos acompañamos? Cuando
vinculamos la soledad, que yo creo esto podríamos mirarlo y discutirlo quizá, pero lo vinculamos al otro, a estar o no en compañía, ¿no? Estar o no acompañados, ¿no? Y nos cuesta más vincular la soledad a algo elegido, donde yo me escucho dentro, para luego ponerme en el afuera. Cuando nosotros miramos ese dolor que hacemos por ese sentimiento de vacío, sobre todo con los otros o con lo que pasa en nuestra vida, ¿para qué queremos compartir? ¿No? ¿Para qué queremos conectarnos? ¿Cuál es el sentido de los otros en nuestro proceso? ¿Cuál es el sentido de lo que pasa en la vida, en nuestro proceso? ¿Cómo podemos estar ahí implicados si no estamos presentes, comparecientes? Y esa es un poco la historia de mi vida. Yo he ido viendo a lo largo del camino, amigo, cómo había uno que se rodeaba, que pertenecía, que se referenciaba en lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, en la ideología, yo he sido un hombre muy ideologizado, ¿no? Entonces, pero me faltaba Coldo. Es como que me faltaba una conexión interior, me faltaba escuchar a mi corazón. Si no estás ahí conectado, si yo no estoy conectado en mí, no puedo fusionarme contigo. Que tú lo acabas de decir, para estar presente compartiendo con otro, tiene que haber una presencia. Y en la sociedad actual es completamente hacia afuera. O sea, la sociedad actual todo el rato hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, redes sociales, donde vemos gente feliz, donde vemos gente que interactúa, donde vemos parejas felices, o sea, pero, pero no hay presencia. Pero ¿cómo crees tú que hoy en día, en este siglo XXI, la tecnología ha hecho que nos sentamos más solos todavía? Es que, bueno, no sé, en mi opinión, las redes sociales no son sino una manifestación de esto que estamos diciendo, ¿no? De un yo exterior. Tú hablabas de un yo interno, ¿no? De un yo interior. Yo creo que hay un yo incomunicable cuando tú te conquistas dentro, cuando sientes tu luz, cuando sientes tu belleza, cuando permites que aflore eso que habías olvidado, que donde no habías focalizado, que tiene que ver con tu autenticidad, con la verdad del ser que eres, ese yo, ese no busca nada, ese no quiere exhibirse en redes, ese no quiere que le vean, ese no quiere hacer el selfie, ese no está atacado por la necesidad de exposición, ¿no? de centralidad, de mostrarse para importar, porque ese lo único que quiere es estar siendo, ese quiere estar en la naturalidad y en la calma de la autoexpresión. Sería frente a la soledad, la solitud, o frente a la soledad que se padece y ansiógenamente se busca como calmar a través de esa exposición, por ejemplo, en las redes que citas, sería la conexión con uno que no necesita hacer esa exposición o lo contrario, porque también sabes que hay como la afirmación del derecho a la no exposición, que no deja de ser la misma cosa porque está fuera. Para mí la clave, Pablo, es que las redes representan frente al yo interior un yo exterior, un yo en relación, un yo articulado con los otros, para los otros, hasta el punto que lo que soy depende de lo que yo sea para ti. ¿No? Mm, Si mm. tú no me devuelves lo que yo he proyectado en ti, que me define, yo, como no estoy constituido en mi yo interior, siento vacío, aislamiento y padecimiento. Esa para mí es un poco la clave. ¿Cómo podemos articular las relaciones con los otros? También la exposición en el afuera, la implicación y el compromiso con cosas que a todos nos importan. Por ejemplo, has citado antes la pareja. ¿Qué es la pareja, no? Porque al final, si la pareja se convierte en algo que tengo que ser para no sentirme solo, acabo cumpliendo un patrón, una idea que tengo de pareja. ¿Quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha Eh, sido en pareja lo que esperaba, incluso lo que creía que el otro quería que él fuera, o la idea que tenía de pareja, ¿no? Yo me para que recuerdo no en se una vaya. relación que tuve haciendo eso, ¿no? Sí, pues yo no Mm. estaba. Si no estoy, no puede haber encuentro, ¿no? Entonces, las redes, y termino un poco la idea,
yo creo que tienen que ver también un poco con esta expresión, ¿no? ¿Qué buscas mostrar? ¿Para qué te quieres relacionar? ¿Cuánto estás conectado contigo cuando haces eso y cuándo estás huyendo de ti haciendo eso, ¿no, Pablo? Para mí, la soledad es igual a desconexión interior. Y como es un tema quironiano, tenemos que entender que para que esa sensación de separación disminuya o de desconexión disminuya, hay que mirar el dolor, hay que mirar ese dolor. Y es muy loco porque entre uno más siente esa parte interna, más empieza a surgir un estado de unidad. Es que quiero que entiendan, al menos mi experiencia, no es que disminuye la soledad, sino que aumenta la sensación de unión. Y en ese movimiento interno empiezo a sentirme más unido con la espiritualidad, con guías, con la vida, con la naturaleza, con los demás. Obviamente yo también creo que hay un tema central también de trabajar, más allá de esta herida, son los traumas infantiles o de la adolescencia vinculares. Porque también hay mucha gente que el miedo al rechazo, la sensación de exclusión, el enojo que tiene contra otras personas, o directamente no saber compartir, que nos pasa a todos, no sabemos mucho, muy bien vincularnos, que no nos damos cuenta que lo que vivo en mis vínculos, en mis relaciones, no es culpa del otro, ni es culpa de la vida, ni es que me quieran castigar, ni es que esté condenado a estar solo, sino que hay algo que es un reflejo de algo interno. Hay mucha gente que se siente súper sola, pero se aísla por miedo a sufrir el amor o por el miedo de no pertenecer, de ser excluida y ser excluido. Entonces yo creo que, pero ¿qué en mí, qué en mí, cómo me puedo reparar esa herida y qué tengo que empezar a cambiar en mí para transformar mi forma de vincularme? Hay estructuras vinculares que son, en realidad, el encuentro con el otro se convierte en un territorio de hiperafirmación de mí, que no deja de ser una satisfacción de lo que cuando estoy conmigo en soledad siento en vacío y por tanto a través de la batalla que hago con el otro para vencer al otro, para que sea lo que yo quiero, estoy como calmando ese vacío que siento cuando me encuentro conmigo. Pero hay otras estructuras que no son vinculares, que son relacionales, como construir mitos, ¿no? Yo conocí a Pablo en Málaga y nos fuimos a cenar y estuvimos en un lugar que te acordarás, querido amigo, en aquel restaurante que estábamos cenando y nos encontramos con alguien que no esperábamos encontrarnos, que apareció por el restaurante. No, te hago un mito, una historia, ¿no? Entonces, los encuentros con los otros son estructuras de automitificación, es decir, algo así como que sin mi historia con Pablo no soy o soy menos, o con las historias que armo con los otros yo voy definiendo lo que soy. Y hago de eso un mito, no quiero vencerte, no quiero poseerte, como en la limitación puede querer hacer, por ejemplo, Scorpio, sino que quiero construir una historia contigo a través de la que ser algo. Y luego están las verdaderas uniones, que no son ni vinculares ni relacionales, sino que son encuentros de autenticidad, de presencia, de comparecencia, donde yo confío en ti, que sería una expresión ariana, donde yo me dispongo a hacer una experiencia contigo, que sería una expresión taurina, donde yo rompo contigo patrones convencionales para encontrar lo que nos une de verdad, que puede tener que ver con Géminis, donde estoy de verdad presente contigo y no parece que estoy, pero estoy en otro lugar, que eso sería Cáncer, donde yo comparezco desde lo poderoso que soy, mostrándote la verdad íntima que soy, eso sería leonino. Ya sabes mis ruedas, Pablo, yo si quieres las hago, pero Sí, 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 sí. hay una unión donde yo no dependo de ti, en Virgo, donde no soy sumiso, sino que yo presento, percibo mi posición, mi voluntad en el encuentro. En Libra, por ejemplo, donde dos seres poderosos confluyen para construir algo bello, sin desaparecer, porque los dos comparecen, o en Escorpio, donde nos sostiene el amor, que a ti y a mí nos sostiene, tú y yo lo sabemos, y no una batalla, no es una batalla de poder, es un encuentro amoroso. Bueno, esa es la unión frente a la batalla vincular o frente a la automitificación relacional que tantas veces hacemos y que determina, y termino, que no estemos, porque cuando yo quiero vencerte y que seas mío o que seas lo que yo
quiero que seas para mí, o cuando quiero construir contigo un mito. Por eso hay muchas parejas que persisten en el tiempo, porque no pueden romper eso, porque lo han mitificado y sin eso es como que no son. Cuando yo rompo eso, me puedo encontrar contigo porque estoy presente desde mí y te miro al rostro para ver quién es Pablo Flores. Porque porque quiero ver un ser poderoso reuniéndose con el ser poderoso que soy en una unión que nos trasciende, que tiene un sentido más allá de nosotros incluso, ¿no? Amigo, ¿qué esencias florales? Porque a mí me encanta la terapia floral y tú, sabes, eres un máster de las esencias florales. ¿Qué esencias florales son como para trabajar la soledad? Si alguien, por ejemplo, que se sintiera muy sola, muy solo, ¿qué esencia ayuda a resolver eso? Ojo, o acompañar un proceso de introspección. Me gusta más. Mira, Edward Bach citaba muy pocas veces la soledad en su obra, aunque ciertamente cuando hace los grupos florales, uno de ellos es el de la soledad. En ese grupo está Water Violet, que está asociada a Acuario, está Impatiens, que está asociada a Aries, y está Hider, que está asociada a Mercurio, ¿no? Esas, bueno, las asociaciones que ya cité también en el último encuentro que tuvimos, pero también habla alguna vez de Chicory, ¿no? Porque Bats dice que Chicory odia estar solo, aunque luego Bats dice que a Chicory le da miedo estar solo. Chicory es Escorpio. Sí, sí, sí. Si te das cuenta lo que he dicho antes de lo vincular de la batalla de poder, en realidad los comportamientos escorpianos limitantes detrás de esas batallas de posesividad lo que esconden es una profundísima inseguridad. Cuando yo me encuentro conmigo, escucho que es un poco el dolor del que tú hablabas antes, ¿no? Puede ser doloroso esa conexión conmigo porque lo que me pide Scorpio Necesito tenerte aquí porque si no me siento solo, llena del vacío. eso. Porque lo que me está convocando en Escorpio es sostenerme en el amor. Y eso es muy vertiginoso. Es mucho más fácil estar en la batalla, ¿no? Querer cambiarte en lugar de amar lo que eres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Bach hablaba de eso, ¿no? Del miedo a la soledad, porque la soledad a Escorpio le pone delante de su convocatoria, que es sostenerse en el amor y no en la batalla. También hablaba de Mimulus, que está vinculado a Capricornio, porque, bueno, en Capricornio muchas veces hacemos miedos, incertidumbres, ¿no? Y él hablaba del miedo a la soledad, como uno de los miedos capricornianos, ¿no? Y entonces citaba a Mimulus. Pero en esencia hablaba de Impatiens Aries porque dice, Bach decía que a Aries le gusta estar solo porque así va a su ritmo, de alguna manera, ¿no? En realidad, yo creo que es una manera de decir que cuando se vincula, ya no es que no pueda ir a su ritmo, sino que encarna, porque a Aries le duele, siente desconcierto en la vida, entonces va a todo correr por eso. Cuando se para y va a tu ritmo y se vincula contigo, siente que está vivo y por tanto le duele. Entonces, cita para la soledad impatiens, cita Water Violet también, Acuario, porque Bach A nos mí, dice a mí con Water Violet es la esencia floral, como yo tendría muchos niños y adolescentes, y a mí Water Violet es una de las esencias que yo vi, pero en clínica, que más funcionaba con cierto tipo de niña y niño. Niña y niño que se aíslan, que no saben compartir, que se sienten muy solos. Y de hecho, Water Violet nos habla también un poco, entonces, es una esencia que nos dice que te abre compartir con los demás. Y te está diciendo que van a haber dos factores que dificultan el compartir. Por un lado, el apegarte a la idea o el deseo inconsciente de ser diferente. O sea, yo en vez de ver lo que me une con los demás, veo lo que me diferencia con los demás. Y si yo tengo ese como un patrón activo, 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 donde estoy siempre buscando lo diferente, no me puedo vincular, porque estoy siempre buscando lo que me separa de lo otro. Y también, que yo creo que pasa mucho, sobre todo hoy en día, que es muy acuariano, estamos en esta era de acuario, la soberbia de sentirme superior que el resto de la gente. No sentí que el resto de la gente es básica, es primitiva, es aquí y es acá. Cuando tú a una niña y un niño le das eso, la sensación de ser diferente, este apego a ser diferente disminuye un poquito, la soberbia disminuye un poquito y me abro a compartirme con otras personas. Eso es una esencia que yo he visto que tiene un efecto
abrirte a compartir, muy importante. Y es clave una cosa también de la era acuario en la que estamos, amigos. O sea, es a través de los vínculos y los colectivos. O sea, estamos en una era de colectivos y vínculos. No colectivos de mi grupito de Instagram, sino colectivos de juntarme con personas que quiero, ¿me entiendes? Y entonces, la pregunta que no tenemos que saber, ¿sabes compartir con otros? O sea, ¿sabes realmente vincularte con las otras personas? ¿Qué es lo que esperas tú de vincularte con las otras personas? ¿Y para ¿Sabes qué? hacer red? ¿Y para qué hacemos red? ¿No? Porque algo nos está convocando a romper estas estructuras que nos están llevando. Ya lo vimos el otro día hablando de la ansiedad, ahora hablando de la soledad. ¿Por qué? Porque es como que hemos perdido el foco de la luz que todo lo sostiene, que somos, que sostiene nuestros encuentros. Mira, cuando citas Acuario, Water Violet, si pensamos todos en nosotros mismos, yo me veo, ¿no? Yo tengo luna en Acuario, también, como sabes, y muchas veces esa distancia, esa frialdad, esas barreras que pone Acuario en esa limitación, es porque lo que le convocas y traspasa esa barrera es como desnudarse. Y cuando tú, mostrarse, y no solo desnudarse y mostrarse, sino como muy bien has dicho, darse, encontrarse para algo que nos trasciende, ¿no? Para algo de comunidad, de red, para cambiar la conciencia planetaria, para entender nuestro sentido. Y entonces es mejor, me protejo, digo que el mundo es grosero, que yo estoy en no sé qué sitio, y ahí entra la soberbia. Detrás de la soberbia muchas veces hay muchísimo miedo a perder el control. De hecho, Water Violet, porque es muy interesante esto, más hablando tú y yo, con nuestro acuario, los dos, Water Violet le cuesta mucho vincularse, aunque está llamado a encontrarse en esa vocación fraterna, pero le cuesta mucho vincularse porque es muy vertiginoso entregar, soltar el control, porque Water Violet lo que hace es, y Acuario en la limitación, es querer controlarlo todo. ¿No? Y por tanto mostrar lo que quiere, no mostrar lo que no quiere, y de hecho en las relaciones de pareja, por ejemplo, Acuario le gusta tener la puerta como entreabierta, ¿no? Es como, me puedo ir en cuanto sienta que no me siento cómodo, me voy, ¿no? Entonces, o no se vincula, o se medio vincula, o tiene que sentir que está vivo, que es otra cosa que hace Luna en Acuario, por ejemplo, ¿no? Aunque está vinculado a alguien, sentir que sigue siendo interesante, que sigue siendo objeto. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene miedo a derramarse sin control en el encuentro con el otro, sea en pareja o en lo que sea, o en red, ¿no? Que es lo que está convocado en nuestro Acuario a ser activado, como bien decías, ¿no? Totalmente. Y justamente ahí, justamente con eso, yo creo que hay dos formas prácticas muy concretas, más allá de tomar esencias florales, que me encanta, que son como para empezar a mover esto, esta sensación de soledad. Yo creo que, por un lado, es, ok, voy a mirar este miedo interno, esta sensación interna, y me voy a hacer cargo. Y segundo, sal a compartir con otras personas. Es que no tengo amigos, no conozco gente. Sal a compartir con otras personas. Busca grupos, métete a talleres, métete a cursos. O sea, es que también claramente yo siento que en esta sociedad como de la inmediatez, donde la dopamina tiene que llegar al instante, queremos que todo sea al instante y queremos la solución rápida. Y no entendemos que muchas veces para construir vínculos, para poder transformar cómo me relaciono, requerimos tiempo. Y va a requerir tiempo de ir mirando esto. Por ejemplo, si estoy empezando a compartir con gente y me empiezo a sentir rechazado solo aquí y acá, bueno, en vez de decir, a ver, ¿pero por qué? ¿Tiene algo realmente que ver con las otras personas o es un filtro mío como yo veo el mundo? O sea, si no hago un esfuerzo realmente, y un esfuerzo no es sufrimiento, es un esfuerzo es decir, ok, para mí esto es valioso, para mí esto es importante, le voy a dar espacio, energía en mi vida, porque me doy cuenta que en realidad tengo que hacer un movimiento interno de cómo me paro yo conmigo mismo y cómo me paro con los demás para que esa sensación de soledad vaya disminuyendo. Sé disfrutar de mi soledad. ¿Y qué soledad? O sea, sé disfrutar de estar en mí mismo, en mí misma. Puedo estar todo el día, en un día libre, gozando de mí. Puedo disfrutarlo. Eso va a tener que conllevar también manejar la sensación de soledad. Pero también hay mucha gente
O sea, para mí eso es fundamental. Si no logro quererme, amarme, disfrutarme, es muy difícil que se produzca realmente una unión entre dos personas, porque voy a estar desde la dependencia de que hazme sentirme querido, valioso, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, yo creo que también mucha gente cae como en la trampa de decir, no, yo estoy feliz solo, yo estoy solo, me encanta estar solo, yo no siento soledad, estoy muy feliz solo. Y yo creo que eso también es una polarización, porque al final, cuando yo no me quiero compartir, no me quiero vincular con nadie, porque estoy bien solo, es la soledad lo que está por debajo. Porque lo que tengo miedo es al rechazo. Lo que tengo miedo es al sentirme, al quedarme solo. Prefiero mantenerme en este estado porque lo que no soporto es la vivencia de ser rechazado y de aislamiento. Entonces me quedo aquí. O sea, también es importante diferenciar entre el disfrute de mi propia individualidad versus el me aíslo para protegerme de la experiencia de ser rechazado y sentirme solo. Sí, yo creo que ahí hay como dos planos, efectivamente, como acabas de decir ahora, ¿no? Hay un plano donde el aislamiento se convierte en identidad. Lo mismo que yo decía antes de la soledad concurrida, de ese Leo que necesita que le sigan, que le alaben, que le miren, estar en el centro de todo, ¿no? Hay ese otro, el acuario, podríamos decirlo desde otros lugares, desde otros signos, pero es muy significativo, ¿no? Ese acuario que se aísla, ¿no? Entonces está haciendo identidad en el aislamiento por las cosas que hemos comentado. Pero sí que hay un plano donde la soledad no es, insisto, padecida, sino elegida, necesaria, para, como tú has dicho hace un momento, estar en ese encuentro, para luego poder ser en el afuera una autoexpresión desde eso que te constituye, porque si no, como también apuntabas, si tú no estás constituido poderosamente en lo que eres tú y en lo que sientes en ti, lo que estás buscando es que otro te lo dé. Yo siento que hay un plano, como tú decías, de identidad en la soledad, que es una escapatoria, una evasión, pero también hay un plano necesario de estar con nosotros mismos, de conexión interior, lo que yo decía antes, la solitud, ¿no? Frente a esta idea negativa de la soledad, la conexión interior, para poder después comparecer en lo cotidiano y compartir con los otros. Que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, porque si no, la relación, en una relación más equilibrada, tiene que haber espacio para el otro, al compartir y para mi propia individualidad. O sea, si no logro tener mi espacio individual, donde yo me conecto con mis necesidades, con lo que quiero, con lo que me gusta y le doy ese espacio en el vínculo, se van a empezar a producir estos desequilibrios en las relaciones. Totalmente. Yo realmente creo que la soledad nos está recordando de mirar hacia adentro. La soledad nos está recordando de mirar hacia adentro. Y la soledad disminuye, pero es un peaje. Para mí la soledad, tú estabas hablando de dónde, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste exactamente, pero para mí la soledad es un efecto encarnativo. Muchas veces ese desasosiego que en la soledad siento es porque no tengo fe y confianza en la vida, o porque no tengo presencia en la vida, estoy en la fantasía o en la proyección idealizada, o porque estoy en un patrón que me sustituye, digamos, en una idea de lo que tengo que ser y no en lo que soy, y porque tampoco escucho lo que me convoca. ¿No? Que es eso que encuentro cuando me escucho dentro, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, con lo encarnativo, a mi juicio, que es como un paso que nos abre a lo existencial, al cómo vivimos y cómo nos podemos disponer en la vida, en la experiencia, en la presentación de lo que soy, en el sostenimiento de relaciones realmente de fusión, en la donación de la que hablábamos, que ya está más asociado a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, pero si no hay presencia en la vida, confianza en la vida, derecho a ser lo que siento dentro y a escuchar lo que me está llamando, estoy desconectado. Y si estoy desconectado, acabo de una manera o de otra en un aislamiento que no, que es una oportunidad para escuchar que estoy desconectado y conectarme. Veamos también la soledad así, como una oportunidad, no solo como un territorio que a veces elegimos porque es necesario para conectarnos con nosotros mismos, sino también un territorio a veces en el que desembocamos, aunque no queremos, de manera involuntaria, para reconectarnos y confiar y entregarnos a
nos propone esto de lo cotidiano, ¿no, amigo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para ir cerrando, para mí la soledad no es algo malo, es simplemente un recordatorio de, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A qué temes? Y es tan loco porque los humanos nos tapamos completamente. No queremos que los demás nos vean vulnerables, no queremos que los demás vean nuestra soledad, queremos que solamente nosotros nos sentimos solas, solos. Y al final yo creo que entre más tú te puedas ver en tu vulnerabilidad, tu fragilidad, empiezas a quererlo y abrazarlo, realmente empiezas a la oportunidad de vincularte realmente entendiendo por qué la otra persona está actuando por lo que está actuando, porque está sintiendo lo mismo que sientes tú y hace muchas cosas parecidas que haces tú, pero tú no te permites aceptar lo que tú lo haces, por lo tanto no te permites aceptar que la otra persona lo hace. En cambio, realmente al final, entre más puedo ver con amor mis propias heridas, miedos, soledad, inseguridades, realmente mucho más puedo mirar a la otra persona, puedo quererla y aceptarla como es. Nosotros somos conexión con la fuente, por tanto somos luz. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta movida de la vida nos han dicho que tenemos que ser cosas, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos dentro y sentimos la paz de poder estar conectados con los latidos que tenemos, nos parece poco porque eso no nos altera y no nos afecta. Y parece que si no estamos alterados y afectados, ¿eh? ¿Cómo se dice? Agredidos o obteniendo logros. Parece que la película se ralentiza y no tiene sentido, pero yo lo que siempre digo es que cuando nos alteran y nos afectan las cosas, en realidad nos sustituyen, nos representan menos que cuando nosotros podemos mirar su sentido y poder transitarlas desde ahí para hacer un descubrimiento que tiene más que ver con la magia que con la referencia de lo que soy, con el descubrimiento de lo que seré. Los cabalistas dicen, yo soy lo que seré. Yo estaba viendo un video ahora, una entrevista, justo antes de hacer esto, que entrevistaban a gente de más de 80 años y les preguntaban qué es, qué es el consejo que le darían a la gente joven. Y le decían, y el consejo era, haz vínculos, vincúlate, vincúlate. Las relaciones son lo más importante. Entonces, para mí, para cerrar un poco, de verdad es un esfuerzo por vincularte con otras personas, pero entiende que el vínculo más importante es el vínculo contigo misma, contigo mismo. O sea, ese vínculo, en ese vínculo vas a encontrar el amor que estás desesperadamente buscando afuera. Y ese vínculo, cuando tú logras abrazar a esa parte dentro de ti y contener esa parte dentro de ti, y ahí te das cuenta que la separación nunca existió, porque te sientes unido. O sea, esa unidad se logra desde aquí. Entonces, eso, amigo querido, es todo lo que tengo que decir. Bueno, me parece todo un cierre, ¿no? Yo, mira, lo voy a acompañar de una frase que el otro día una compañera me mandaba en un audio. No sé quién lo dice, pero dice algo así como, al ego le duele que no te vean, al alma le duele que no te veas. Totalmente. Tú lo acabas de decir, hermoso, hermoso. Amigo querido, un besote, cuídate, Tú, ¿ya? siempre. Que estés bien. Nos vemos en la próxima tertulia. Cuídate, amigo. Chao, chao, gracias. Un besito a todas, a todos. Gracias, gracias.